A principios del siglo XX, Cayetano Santos Godino, conocido popularmente como el Petiso Orejudo, debido a su baja estatura y sus prominentes orejas, horrorizó a la sociedad argentina por sus brutales crímenes. Cometió su primer asesinato con solo 7 años, iniciando una espiral de horror que lo convertiría en el primer asesino en serie infantil del país. Su inocente apariencia ocultaba una mente sádica. Elegía a sus víctimas más pequeñas, las engañaba y las conducía a lugares apartados, donde su crueldad se desataba sin límites. Cayetano no solo asesinó, sino que también cometió actos de sadismo, tortura, mutilación y prendió fuego a numerosos edificios. ¿Cómo un niño pudo convertirse en uno de los asesinos más despiadados de todos los tiempos? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más oscuros de la historia criminal. Pero primero es necesario recapitular en la historia. La realidad siempre supera la ficción. Cayetano Santos Godino, popularmente conocido como el Petiso Orejudo, nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Fiore Godino, y su madre, Lucía Ruffo, eran italianos, originarios del pueblo de San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza, al sur de Italia. Tuvieron 9 hijos. 4 varones y 5 mujeres. En 1884, la pareja emigró a Argentina con la esperanza de construir una vida mejor, pero ambos tenían problemas de alcoholismo y comportamientos abusivos. Con la llegada del nuevo siglo, el alumbrado de gas en las calles comenzaba a desaparecer, y Fiore, farolero de profesión, veía cómo su trabajo disminuía cada vez más. Fiore contrajo sífilis antes del nacimiento de Cayetano, lo que provocó que el niño sufriera graves problemas de salud durante la infancia. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. A lo largo de su niñez, Cayetano fue víctima de abusos y maltratos físicos por parte de su padre. Su hermano Antonio padecía de epilepsia y, al igual que su padre, cayó en el alcoholismo. Con el tiempo, Antonio se unió a Fiore para castigar aún más a Cayetano. Desde pequeño, el Petiso Orejudo mostraba un comportamiento perturbador. Mataba gatos y pájaros por diversión, y sentía una extraña fascinación por el fuego. Godino incendiaba edificios y terrenos vacíos, deleitándose con el caos y la destrucción que provocaba. Además, Cayetano vivió una infancia errante, pasando gran parte de su tiempo en las calles. A los 5 años comenzó su recorrido por diferentes escuelas, pero siempre terminaba siendo expulsado debido a su comportamiento problemático. Estas acciones reforzaron su reputación como un piromaníaco y un asesino despiadado, cuyas atrocidades conmocionaron a la sociedad porteña de principios del siglo XX. Cuando tenía 10 años, los padres de Cayetano se cansaron de su masturbación compulsiva y su insolencia. Desesperado, su padre lo denunció a la policía, lo que le valió una condena de 2 meses de cárcel. El primer suceso tuvo lugar el 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano tenía solo 7 años. El joven se llevó a la fuerza a Miguel de Paoli, un niño de 2 años, hasta un terreno abandonado. Allí lo golpeó y lo arrojó a una zanja. Un oficial que presenció el incidente llevó a ambos niños a la comisaría, donde sus padres los recogieron pocas horas después. Este hecho, aunque preocupante, pasó desapercibido. Al año siguiente, en 1905, cuando Cayetano tenía 8 años, atacó a su vecina, Ana Neri,
una niña de apenas 18 meses. La golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra. Aunque un policía intervino y lo detuvo, fue liberado de la cárcel esa misma noche, debido a su corta edad. Otra terrible acción que pasó desapercibida con el tiempo, lo que hizo que el niño se volviera cada vez más violento. Estos actos delictivos se convertirían, un año después, en asesinatos. El 29 de marzo de 1906, Cayetano Godino cometió su primer asesinato con 9 años, aunque se descubrió 6 años después, cuando él mismo lo confesó a la policía. La víctima fue María Rosa Face, una niña de solo 3 años de edad. Según su versión, en 1906 invitó a la pequeña a jugar y se la llevó hasta un descampado en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Tras el fallido intento de acabar con la vida de la niña mediante la estrangulación, decidió enterrarla viva en una zanja y la cubrió con latas. Aquel mismo día, los padres de María Rosa Face presentaron una denuncia en la Comisaría 10ª de Buenos Aires por la desaparición de su hija de 3 años. Sin embargo, en aquel momento, las autoridades no relacionaron el caso con los delitos previos de Cayetano Santos Godino. Cuando Cayetano confesó el crimen años después, todo cobró sentido, aunque la pequeña nunca fue encontrada. La policía acudió al lugar de los hechos, pero desgraciadamente se había construido una casa de 2 pisos en el terreno donde la niña había sido enterrada. El 5 de abril de 1906, pocos días después de cometer su primer asesinato, Cayetano fue denunciado por su padre al descubrir que había torturado a algunas aves domésticas. Fiore encontró un pájaro muerto dentro de un zapato de su hijo y debajo de su cama una caja donde guardaba los cadáveres de otras aves. Cayetano Santos Godino permaneció recluido poco más de 2 meses y al salir regresó a las calles. Abandonó la escuela y retomó su vida de vagancia. El 9 de septiembre de 1908, Cayetano se encontró con Severino González Caló, un niño de 2 años, jugando solo en la calle. Se acercó a él y lo llevó a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Allí lo sumergió en una pileta para caballos y la cubrió con una tabla para ahogar al pequeño. Sin embargo, los ruidos alertaron al propietario del lugar, Zacarías Caviglia, quien acudió rápidamente y sacó a Severino del agua. Cuando le preguntó a Cayetano qué estaban haciendo allí, Godino se defendió alegando que en realidad estaba intentando rescatar al niño, ya que había visto a una mujer vestida de negro arrojándolo al agua. Zacarías llevó a ambos niños a la comisaría, pero debido a la corta edad de Severino y su incapacidad para relatar lo sucedido, Cayetano fue liberado al día siguiente, tras dormir una noche en una celda. Solo 6 días después, el 15 de septiembre, Cayetano cometió otro crimen contra Julio Bote, un bebé de 22 meses de edad. La madre del pequeño encontró a Cayetano metido en su casa, en la calle Colombres 632, quemándole los párpados a su hijo con un cigarrillo. Afortunadamente, la madre de la víctima lo descubrió y evitó la muerte de su bebé, pero Cayetano logró huir. Como podemos observar, Cayetano Godino, alias el Petiso Orejudo, disfrutaba causando daño a niños pequeños. Complacía su mente perversa a través de esos atroces crímenes contra infantes indefensos. Su sed de infligir dolor no cesó hasta el final. Su mente perversa y retorcida lo llevó a cometer hechos inimaginables, y en ningún momento mostró ninguna emoción ni arrepentimiento por los crímenes cometidos. Pero esto no acaba aquí. Lo peor estaba por llegar.
El petiso orejudo continuaría cometiendo atrocidades durante varios años, llegando a torturar a sus víctimas hasta la muerte. El 6 de diciembre de 1908, Fiore y Lucía, cansados de los constantes problemas que les causaba su hijo Cayetano, quien tenía 12 años en ese momento, decidieron entregarlo otra vez a la policía. En esta ocasión, Cayetano fue enviado a la colonia de menores Marcos Paz, un centro de reclusión donde permaneció encerrado durante 3 años. Mientras estuvo recluido, Cayetano asistió a clases y aprendió a leer y a escribir. Sin embargo, su estancia en el reformatorio no lo rehabilitó, sino que lo endureció. Cayetano se transformó en un criminal mucho más frío y peligroso. El 23 de diciembre de 1911, sus padres solicitaron su liberación y Cayetano volvió a vivir con ellos. Contaba con 15 años de edad. Le consiguieron un trabajo en una fábrica, pero solo logró mantener el empleo durante 3 meses. Poco después, comenzó a deambular nuevamente por las calles, pero esta vez no se limitó a los barrios que ya conocía, sino que empezó a frecuentar los lugares más oscuros de Buenos Aires. Además, empezó a padecer intensos dolores de cabeza que, al beber alcohol, incrementaban sus impulsos agresivos y su deseo de matar. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya era conocido en las calles por el apodo de El Petiso Orejudo, debido a su baja estatura y a sus prominentes orejas, se introdujo de noche en una bodega de la calle Corrientes y dio rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. Huyó antes de que llegaran los bomberos, quienes tardaron más de 4 horas en extinguir las llamas. Cuando lo detuvieron por su último crimen, declaró: «Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego». En los meses siguientes, el petiso orejudo provocó otros 6 incendios, logrando escapar en cada ocasión. El 26 de enero de 1912, Cayetano cometió su segundo asesinato. Llevó a Arturo La Aurora, de 13 años, a una casa vacía en la calle Pavón y lo estranguló con una soga. El cadáver, golpeado, semidesnudo y con un trozo de cordel alrededor del cuello, fue encontrado por el dueño de la casa cuando llegó para mostrarla a un potencial inquilino. La desaparición de Arturo había sido denunciada el día anterior, pero la policía no encontró pistas sobre la identidad del culpable. Más tarde, Godino confesó ser el responsable de este crimen. Su siguiente víctima fue Reina Bonita Vainikov. Su familia había emigrado de Rusia a Buenos Aires en 1890. El padre prosperó trabajando como zapatero y se promocionaba como el inventor de la mediasuela. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego al vestido de la niña, que en aquel momento tenía 5 años. Sus padres la llevaron inmediatamente al hospital de niños, donde falleció tras 16 días de agonía debido a la gravedad de las quemaduras. Con este crimen, Cayetano ya había quitado la vida a 3 menores. Durante los meses siguientes de 1912, Godino provocó 2 incendios más, los cuales fueron sofocados rápidamente por los bomberos sin que se registraran víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mató a una yegua de 3 puñaladas, pero no fue detenido debido a la falta de pruebas. Pocos días después, prendió fuego a la estación Bail, ubicada en lo que hoy son las calles Carlos Calvo y Oruro, que pertenecía a la compañía de tranvías Anglo-Argentina. Afortunadamente,
El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino engañó a Roberto Carmelo Russo, un niño de 2 años, diciéndole que lo llevaría a un almacén a comprarle caramelos. Sin embargo, lo condujo a un campo de alfalfa cercano, donde le ató los pies y lo ahorcó con un trozo de la cuerda que usaba para sujetarse los pantalones. Fueron descubiertos por un peón del campo, quien los entregó a las autoridades. Godino declaró que había encontrado al niño atado y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Una vez más, fue liberado por falta de pruebas, lo que provocó que el petiso orejudo continuara con sus crímenes. El 16 de noviembre de 1912, Godino golpeó con una piedra a Carmen Gittone, una niña de 3 años, en un terreno baldío ubicado entre las calles Deán Funes y Chiclana. Un vigilante apareció en el lugar y Godino logró escapar una vez más. Apenas 4 días después, el 20 de noviembre de 1912, Godino secuestró a Catalina Naulener, una niña de 5 años, en la esquina de Muñiz y San Juan. La condujo hacia un terreno baldío en la calle Directorio, pero antes de llegar, la niña se negó a seguirlo. Godino perdió el control y la golpeó. El dueño de una casa en San Juan 78 intervino, pero Godino consiguió escapar nuevamente. El 3 de diciembre de 1912, Gesualdo Giordano, de apenas 3 años, salió como cada mañana de su casa ubicada en la calle Progreso 2185, después de desayunar con sus padres para jugar con sus amigos. Por su parte, Cayetano Godino se encontraba vagabundeando por las calles. Más tarde vio un grupo de niños jugando en la calle Progreso, entre los que se encontraba Gesualdo. Godino se acercó al niño y le ofreció comprarle dulces a cambio de que lo acompañara. Cabe mencionar que antes de encontrar a Gesualdo, Cayetano intentó acercarse a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, corrió a su casa. Regresando al caso de Gesualdo, los dos caminaron hacia un almacén ubicado en Progreso 2599, donde los atendió María Clara Barlavo, hija del propietario. Cayetano compró caramelos de chocolate por un valor de 2 centavos. Gesualdo reclamó los dulces, pero Godino solo le ofreció algunos y le prometió que le daría los demás si lo acompañaba hasta una casa lejana, en la Quinta Moreno, donde actualmente se encuentra el Instituto Bernasconi. Pero al llegar, el pequeño comenzó a llorar y se resistió a entrar. Sin embargo, Cayetano lo metió a la fuerza, lo tiró al suelo e intentó estrangularlo con su cinturón. El niño intentó zafarse del agarre, por lo que Godino quemó el cinturón con una cerilla y utilizó los trozos para atarle las manos y los pies, pero el niño se resistía a morir. Desesperado, Cayetano salió al exterior a buscar una herramienta para matarlo. Cuando salió de la casa, se encontró con Pascual Giordano, el padre de Gesualdo, quien le preguntó por el paradero de su hijo. Godino negó haberlo visto y le sugirió que presentara una denuncia en la comisaría más cercana. Mientras tanto, Godino encontró un viejo clavo de 10 centímetros y regresó al lugar donde Gesualdo agonizaba. Usó una piedra como martillo y hundió el clavo en la sien del niño. Después lo cubrió con una vieja lámina de zinc y huyó de la escena del crimen. El padre de Gesualdo encontró el cuerpo de su hijo poco después. A las 8 de la tarde, Cayetano se presentó en el velatorio y tocó el cráneo donde había hundido el clavo, ya que, según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver
aún tenía el clavo en la cabeza. El padre del niño reconoció a Cayetano como el chico al que había visto en la Quinta Moreno e inmediatamente sospechó de él. A las 4:30 de la madrugada de aquel mismo día, dos policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, quienes habían comenzado a sospechar de Cayetano y a ligar cabos con crímenes anteriores, allanaron la casa de los Godino y lo arrestaron. En sus bolsillos encontraron un recorte del periódico La Prensa que relataba el fallecimiento del niño, y en sus pantalones varios trozos del cinturón con que había intentado ahorcar a Gesualdo. Además, el testimonio de la joven María Clara Barlavo, la hija del dueño del almacén de la calle Progreso, fue fundamental, ya que declaró que Godino había ido con Gesualdo a comprar caramelos. Este fue el último crimen de Godino, conocido como el petiso orejudo, y probablemente el más documentado de todos. Este delito marcó el fin de su carrera criminal y finalmente tuvo que enfrentarse a la justicia. Tras ser detenido el 4 de diciembre de 1912, confesó con una frialdad aterradora que entre 1904 y 1912 había cometido 4 asesinatos, 7 tentativas de asesinato y 7 incendios. Además, confesó sentirse excitado cada vez que recordaba el momento en que mataba. Cayetano Godino tenía solo 16 años de edad y una larga lista de crímenes a sus espaldas. En noviembre de 1914, el juez Francisco Ramos Mejía declaró a Cayetano penalmente irresponsable, motivo por el cual la justicia penal remitió el caso a la justicia civil, que ordenó su internamiento por tiempo indefinido. Posteriormente, fue ingresado en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Un equipo médico liderado por Domingo Cabret, fundador de la Colonia Nacional de Alienados, acudió al lugar y sometieron al recluso a un interrogatorio. Tras la exhaustiva entrevista, los médicos concluyeron lo siguiente: el procesado Godino es un alienado mental o insano o demente, en las acepciones legales. Es un degenerado hereditario, imbécil que sufre la locura moral, por definición, muy peligrosa. Es irresponsable. Cayetano Santos Godino fue sometido a varias pericias médicas adicionales, y la mayoría de los informes médicos lo calificaron como un desequilibrado mental. Os dejo algunos resúmenes de los informes médicos, que constan en el Archivo General de los Tribunales de Buenos Aires. En el Hospicio de las Heras, Cayetano agredió a 2 pacientes. Uno de ellos estaba inválido en una cama y el otro en una silla de ruedas, y luego intentó escapar. El caso fue elevado a la Cámara de Apelaciones, que resolvió por unanimidad que Santos Godino debía ser confinado y trasladado a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. 10 años después, el 28 de marzo de 1923, Cayetano fue trasladado a la penitenciaría de Ushuaia, en la provincia de Tierra de Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo, actualmente convertida en un museo. En 1927, los médicos decidieron operarle las orejas, ya que creían que su tamaño era el origen de su maldad, basándose en los estudios infundados de Lombroso. Como era de esperar, este drástico tratamiento no produjo ningún resultado. Se sabe poco sobre su estancia en Ushuaia, pero según los relatos, en 1933 mató al gato que los demás reclusos habían adoptado y al que cuidaban con gran cariño, lo que provocó tal paliza por parte de sus compañeros que permaneció más de 20 días en la sala médica. Cayetano Santos Godino falleció el 15 de noviembre de 1944 en la penitenciaría de Ushuaia,
a los 48 años. A día de hoy se desconocen las causas exactas de su muerte. Se cree que falleció a causa de una hemorragia interna provocada por una úlcera gastroduodenal. Otras versiones sugieren que fue víctima de abusos sexuales en varias ocasiones y que debido a su historial de salud precaria desde su niñez, su condición empeoró en prisión. Lo que sí se sabe es que murió sin mostrar ningún remordimiento por sus crímenes. Los policías del penal afirmaron que falleció a causa de los golpes que recibió tras matar a otro gato que los presos habían adoptado después de que matara al anterior. Sin embargo, otras versiones sostienen que sus compañeros de reclusión le rompieron cada uno de sus huesos y dejaron su cuerpo roto en un barril, y que luego lo arrojaron al mar. El penal fue clausurado en 1947. Pero al ser removido, sus huesos no fueron encontrados. Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, cometió una serie de crímenes atroces que incluían asesinatos, incendios y maltrato a animales, demostrando un comportamiento violento y perturbador desde una edad temprana. A pesar de su corta edad, sus actos se sucedieron con alarmante frecuencia, evidenciando una escalada constante en su agresividad y dejando a la sociedad profundamente consternada. Cuando finalmente fue detenido, ya era demasiado tarde. Había sembrado el caos y el horror en las calles de Buenos Aires, arrebatándole a muchas familias a sus más pequeños. El Petiso Orejudo estuvo encarcelado desde los 16 hasta los 48 años por la comisión de sus atroces crímenes. Durante sus 32 años en cautiverio, jamás mostró ningún tipo de remordimiento por sus actos. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!